Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a realizar la sexta entrevista sobre el tema los desafíos del periodista deportivo peruano en YouTube. Y el día de hoy nos acompaña Joseph Fajardo, periodista de América Multimedia, concretamente en el programa Desvelados, es el reportero de ese programa y ha tenido presencia en YouTube en los últimos meses, ex periodista también de Latina y de ATV. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, acabamos de tener una comisión acá en el estadio de Boys, así que bueno, ahí atento a tus preguntas, ¿no? Bueno, Joseph, comenzamos. ¿Cuál Dale. consideras que es la principal característica que diferencia a los medios tradicionales con YouTube? Pues yo creo básicamente que es el hecho de un poco el público al que uno llega, porque el público de redes sociales no es el mismo del público de televisión. Ujú, Hoy la televisión atraviesa un momento diferente en el que creo que tiene que tener esa necesidad de captar más público a través de los mensajes que tienen que prender a la gente, activar a la gente, porque en redes sociales hay diferentes contenidos, diferentes canales. Alguien puede en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Escuchar un podcast, un programa digital o una entrevista mientras trabaja. En cambio, hoy en la televisión no es así. O sea, a través de ya un horario fidelizado tienes que tener al público enganchado y si te cambian de canal, ya perdiste. En cambio, en las redes sociales es algo completamente diferente, ¿no? Por ahí un poco creo que está el reto, pero bueno, es eso básicamente ujú. y entender que es un lenguaje completamente diferente al de la televisión, hay mayor libertad para expresarte. Si uno quiere decir poco por ahí términos coloquiales, lo puede hacer en televisión, no. Y yo creo que ese es el reto, ¿no? Llegar al público de redes a través de lo que puedas hacer en televisión con un contenido que llegue a enganchar, ¿no? Porque cambia de televisión, o que, bueno, más que cambiar de televisión, cambia de canal y pierdes, ¿no? Yo creo que esa es la mayor dificultad, ¿no? ¿Y cuál, en cuanto a la producción, qué característica quizás lo encuentras ahí como la principal diferencia? Bueno, hay bastantes, ¿no? En televisión hay un switcher donde te acompaña para hacer los contenidos, ¿no? Hay mayor producción, mayor economía, por así decirlo, para mantenerlo, la programación. En cambio, en redes sociales puedes desde tu computadora, ¿no? O sea, alguien Ujú. con poca experiencia, ya sacar adelante un programa, ¿no? Televisión Ahora, tienes que tener todo algo atrás para sacarlo adelante, ¿no? Es un poco la diferencia. sí, sí, así es, Joseph. Ahora, ¿el tipo de contenido influye en la credibilidad del periodista deportivo en YouTube? ¿O la experiencia quizás, el bagaje que tiene es más Eh, relevante que los yo tipos de creo, contenidos que puede generar en yo YouTube? creo que en YouTube hay muy pocos programas donde la gente donde la gente quiere engancharse para informarse, ¿no? Más que todo quiere escuchar opiniones. Si quiere una información, en general prende la televisión, ¿no? Ujú, Si hablamos eso de YouTube, que hay más podcasts, programas digitales, ujú, ¿no? Hay más entretenimiento que otra cosa. La televisión es más infoentretenimiento, lo que yo creo, pero bueno, también hay otras plataformas como Twitter, donde hay periodistas de tele un poco que sacan ahí las informaciones y todo eso. Pero bueno, esa es un poco la diferencia, ¿no? En redes sociales es más el hecho de entretener al público y en la televisión sí es un tema netamente informativo, dependiendo un poco del programa que sea, ¿no? Una ujú. cosa es un noticiero y otra cosa es un programa magazine, como por ejemplo en el que yo estoy, ¿no? Esa es la diferencia más grande, diría yo. Ahora, mencionabas al inicio que en YouTube hay más licencia, por así decirlo, de cambiar un poco el lenguaje, de ser quizás más coloquial, algo que en la televisión no se puede, o de repente sí, pero con menor intensidad, ¿no? ¿Por qué crees que diversos periodistas deportivos cambian su lenguaje periodístico en YouTube? No, lo que pasa es que hay una prohibición para empezar en televisión con un tema del horario de protección al menor que hace que tengas que tener ese tipo de lenguaje, ¿no? Uno no puede decir lisura porque sabrás que a veces hasta caen multas a los propios canales, ¿no? Por eso es que se limita a hacer ese tipo de cosas y el lenguaje coloquial ya va por un tema ya de cultura con la televisión, no es que sea mejor o peor, solamente que en las redes tienes esa libertad, ¿no? No es que haya mayor libertad de expresión o menor, pero tienes que saber un poco guardar la postura porque no es lo mismo una transmisión de un partido a través de la televisión, donde obviamente hay imágenes, en YouTube generalmente no lo hay, y hay más esa libertad de saber cómo expresar la opinión o un poco el comentario, ¿no? Una cosa es decir a través de una pantalla, ¿no? Hay tiro de esquina, y otra cosa es, por ejemplo, en YouTube, saber que tienes que expresar bien la jugada porque no tienes imagen.
y el tema Claro. del lenguaje y la forma en la que te expresas va más que todo por un tema reglamentario, más que por una decisión del periodista, creería yo, y sobre todo por la imposición del canal, ¿no? Que te limita un poco a saber cómo tener un lenguaje apropiado, eso diría yo. Ahora, ¿crees que en estos últimos años ha existido o existe un declive en el periodista deportivo peruano en YouTube? Yo creo que sí, porque, como te digo, ¿no? Si el periodista busca más entretener que informar, es cada vez menos periodista. Ujú, Uno puede entretener y a la vez informar con reportajes que no lo sé, que salgan o que, a ver, que hagan algún descubrimiento. En ujú. cambio, por lo general en YouTube hay más rebote, que no está mal, es otro tipo de público. Pero yo creo que sí hay un declive porque se prioriza más este tema de captar a la gente más allá del mensaje, como por ejemplo los programas de brutalidad, que como te digo, pero yo no estoy en contra, alguna vez he participado de alguno, Ujú. pero obviamente sí creo que hay un declive porque generalmente al querer buscar más likes, más vistas, simplemente buscas hacer el papel, como muchos dirían, de payaso, que de alguna otra manera para mí no es lo apropiado, ¿no? Pero bueno, a veces el tema de querer tener más seguidores, likes o público o vistas, que es de lo que al fin y al cabo depende no solo la televisión, sino también los medios de YouTube, creería que ese es un poco lo que yo pienso, ¿no? Ahora, yendo un poco al lado de los presupuestos o el presupuesto que se maneja en YouTube, eh, ¿crees que para invertir, o bueno, qué equipos tecnológicos se deberían de usar para invertir en YouTube, ¿no? ¿En En qué equipos YouTube tecnológicos crees que se puede invertir? En YouTube, o sea, uno puede empezar con una webcam y ya está. No Ya. necesitas una cámara profesional. En la televisión sí necesitas cámaras profesionales, diferentes ángulos, porque no es que solamente con una cámara ya estás. O sea, en un switcher hay, por ejemplo, por lo menos, según lo que yo he visto, hay 6 cámaras, en el más pequeño. Ujú, ¿No? Y, por ejemplo, en un programa, me imagino, periodístico más grande, creería que sí hay más cámaras, más ángulos y por ahí la inversión es mucho más grande que de un programa digital, que por sí puede tener buena inversión, buenas cámaras, pero no exige la mayor calidad como sí te le exige la televisión generalmente, ¿no? ahora, hay programas de YouTube con un buen presupuesto, pero aún así no se asemejan a la de la televisión, ¿crees tú? Mm, Si hablamos del mismo presupuesto, por ejemplo, programas como el de, no sé, fuera ya del deporte, el programa de Jorge Luna con Ricardo Mendoza, yo creo que sí tiene el presupuesto de televisión y obviamente sí se asemeja en tema de calidad. No hablamos de contenido, hablamos netamente de la calidad de imagen y todo eso, y de producción, la calidad de producción, sí Ujú. se asemeja, pero generalmente un podcast no recibe el mismo pago de un auspicio, por ejemplo, de una casa de apuestas. No te paga lo mismo en televisión que en redes sociales, así que sí creo que hay por ahí una complicación con el tema de actualizar precios y tener la misma cantidad de ingresos que te permita tener esa producción, ¿no? Ujú, claro, claro. Ahora ya para salir de este tema de la tecnología un poco, ¿crees que existe un contenido específico para fidelizar a la audiencia en YouTube o algunos contenidos de repente en específico, por así decirlo? No, el hecho de que YouTube tiene que enganchar de inicio, ¿no? En la televisión también, pero el público llega a ser un poco más fiel con mantenerse en el mismo canal. Hay gente que solamente prende un canal y solo mira ese canal durante todo el día. En cambio, en YouTube, generalmente, si alguien dice algo mal y no le gusta, cambia ya de programa. Ujú. Así que es el hecho de enganchar y encontrar ese punto de entrada para que el público se pueda quedar, porque a la primera que tú dices algo que no le gusta a la gente, ya te cambia. Yo creo que en la televisión no es tanto por ahí, en mi opinión. Ahora, hablando justamente del público, ¿qué tanto influye la audiencia en el periodista deportivo? En todo, ¿no? O sea, uno vive del público. O sea, tú vives del rating en la televisión y en las redes sociales del público que te está mirando. Si te miran 100 personas, generalmente ese programa no sobrevive. Si te miran 1000, estás creciendo. Y si te miran a más, como algunos programas, obviamente tienes un público muy ganado y de eso vives, ¿no? Así que la audiencia es, yo diría, de los puntos más importantes. No es solamente un añadido, es Ujú. el punto más importante para que un programa en YouTube de periodismo deportivo o de deportes vaya a crecer, ¿no? ¿Qué papel cumplen los recursos visuales en la elaboración de un programa de YouTube? Digamos, la escenografía, la paleta de colores, todo eso. O sea, ¿qué crees que influye mucho? O Mm, ponte, si los Pero talentos son muy buenos, si sientas a 5 talentos muy buenos frente a cámaras, ya los recursos visuales no importan tanto. yo creo que no importan tanto, más que el hecho de que tengas una buena calidad de audio, de imagen, y pues nada, por lo menos una escenografía decente, ¿no? Que yo no creo que pinte para mala, sino que sea decente, y ya con eso basta, ¿no? Para mí no es necesario tanto presupuesto o tener una escenografía tan grande como, por ejemplo, un set de televisión.
¿no? Que Ujú, necesitas pantallas LED de fondo. Ahí puedes tener un fondo en tu propia casa, como por ejemplo el hermano Horacio Zimmerman lo hace en su propia casa, así que ujú, ya de por sí sirve, ¿no? Tiene una buena escenografía de fondo, claro. pero no implica un gasto de luz, por ejemplo, más que con los aros interpreto y con por ahí la luz que tengan que encender, ¿no? Eso creo yo. Ahora, ¿sabes si existe un encargado específico de diseñar los títulos y las portadas para un programa de YouTube? Porque muchas personas se conectan al ver una portada llamativa de un video o de algún programa y quieren ver qué cosa comentan, ¿no? Sí, sí hay un encargado que es el productor, obviamente en cualquier programa hay un productor, pero la verdad es que no hay alguien encargado 100% en todos los programas, a menos que haya un presupuesto muy grande, ¿no? Ujú, Generalmente el productor hace la portada, hace la miniatura, hace el tema del título del video y ya está, o sea, de ahí va, ¿no? ujú, claro, claro. Eh, ya para ir cerrando, la penúltima pregunta, ¿qué tanta diferencia hay en una rutina laboral en medios tradicionales respecto a YouTube? O sea, en un medio tradicional tienes que cumplir un horario laboral, ¿no? Que no baja de 8 horas, en 48 horas semanales, en un plazo de lunes a viernes o de lunes a domingo, dependiendo un poco el horario, y a veces se puede extender más, porque el periodista tiene una vida un poco más larga en el sentido del tema de estar en el trabajo, que en redes sociales un programa dura una hora y generalmente vas, no lo sé, una hora antes y después del programa te puedes ir al instante o te quedas planificando cosas del día siguiente, ¿no? Así que por ahí va un poco, a menos que estés en diferentes programas y si te implique más tiempo de tu día, pero obviamente esa es un poco la ventaja que puedan tener, ¿no? Más libertad de tiempo. Y ya para cerrar, ¿cómo se puede estructurar una jornada diaria para equilibrar la producción, edición y publicación de contenido? Digamos, a lo que voy es que, por ejemplo, por lo que he visto en YouTube, ¿crees que la pauta se hace con horas de anticipación y la edición y publicación de contenidos al instante? ¿O de repente no hay una pauta establecida y más se guían por el en vivo? ¿Cómo ves ese tema tú? Sí hay una pauta, porque obviamente en un programa en YouTube, yo también he sido parte de un programa en YouTube en otro canal donde he trabajado, Ajá. sí hay una pauta que tienes que seguir, pero muchas veces te dejas llevar ya por el en vivo, lo que la gente pide, ¿no? A menos que sea un tema importante que tienes que tocar, pero obviamente no hay punto de comparación. No digo que sea algo mejor o peor, no digo que la tele es mejor que las redes, no, para mí no va tanto por ahí, sino que sabrás que para emitir un programa de televisión necesitas horas previas para editar un contenido, ¿no? Y en redes sociales por ahí no se presentan notas, imagínate, ¿no? Lo que demora hacer una nota, lo que corresponde editarla, y a veces el reportero hace más de una nota por día, ¿no? Así que en redes sociales es más inclinarte por el vivo y por ahí va la situación, ¿no? Listo, Joseph, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, hermano. Gracias, gracias Renato.